¿Qué tal? Otra vez aquí el profe Nico. Espero que estén muy bien. Vamos a platicar hoy eh, un ejemplo de aplicación, calificación e interpretación del test de Bender. Esto con la finalidad de complementar un poco la parte teórica del otro video y pues en general para tener pues un apoyo que les sirva para calificar un test de Bender cuando se lo solicita. ¿Sale? Miren, en este caso, lo que veíamos como una posible introducción es que los padres y los maestros o algunos, en algunos casos, pues tienen dudas sobre la escritura de los niños, ¿no? No, oigan, es que mi hijo, mire cómo escribe, cómo se ve, ¿no? Y cuando preguntamos qué edad tiene el niño, nos dicen, pues tiene 7 años y apenas un mes, ¿no? Un poco menos, un poco más. Entonces, aquí lo que observamos es, en general, por ejemplo, la letra Q, la letra P, la Y, nuevamente la Q, la P, la G, por ejemplo, ¿dónde la pone? ¿No? ¿Qué tanto hace cambios de letras grandes, chiquitas, ¿no? Son diferentes aspectos que, pues, algunas personas les preocupa. Sin embargo, tendríamos que considerar que desde el propio proceso visomotriz, a lo mejor hay cosas que son pues relativamente normales o a lo mejor sí hay cosas de que preocuparnos. Vamos a ver qué pasa en este caso del niño, ¿no? Bueno, pues considerando esta circunstancia, además de aplicar algunas entrevistas, observaciones, revisar cuadernos y hacer otras pruebas pedagógicas y psicométricas, una de ellas puede ser el test de Bender. Es necesario que haya un consentimiento informado en donde se les explique a los papás la confidencialidad de los datos, se les explica cuál es el proceso, qué es lo que vamos a obtener, qué sugerencias se le pueden dar, ¿no? Y es importante que ellos lo firmen, ya lo saben, por cuestiones éticas, ¿no? Sobre todo por confidencialidad. Aquí no vamos a decir nombres de nada, simplemente al niño incluso le cambiamos el nombre, le vamos a llamar Pedro, ¿no? En general. Debe ser aplicada por un profesional capacitado y por supuesto debe haber un reporte que sea firmado por el profesional, que tenga una cédula además, ¿no? Es decir, las pruebas en teoría tendrían que aplicarse por personas que ya estén graduadas y si lo van a aplicar algunos alumnos, algunos estudiantes como parte del proceso de formación, es importante aclararlo incluso en el consentimiento informado, ¿no? Es una práctica en su caso, ¿no? Que puede ser una práctica educativa, una práctica de formación profesional, como lo quieran llamar, pero aclárenlo cuando se trata de algún estudiante, algún alumno universitario que quiere conocer cómo se aplica esta prueba. Bueno, pues principalmente se puede utilizar el test de Bender de Elizabeth Kopitz o se puede utilizar también algunos apoyos didácticos que existen en algunas universidades, como el caso de la Facultad de Psicología de la UNAM, ¿no? Eh, Desde el 2012 está este apoyo didáctico que nos ayuda con algunas normas que están actualizadas y que nos permiten comprender un poco más lo que pasa en la población mexicana, ¿no? Bueno, pues necesitamos este protocolo de registro en donde haya información acerca de cada una de las figuras con los datos generales correspondientes. Este es el que está en el manual de la prueba, pero se pueden hacer adaptaciones, ¿no? Puede haber algunos protocolos que estén en internet, los pueden descargar, los pueden adaptar, siempre y cuando consideren que hay la necesidad de encontrar información de las 9 figuras, ¿no? La figura A y de la 1 a la 8. Aquí están las 9 tarjetas que se van a utilizar. Aquí está la figura A, esta sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Son las 9 tarjetas que vamos a utilizar para presentárselas al niño. Necesitamos hojas blancas, goma, lápiz, por supuesto,
se entrega solamente una hoja blanca, pero tenemos de reserva algunas otras por si hay niños que hacen dibujos muy grandes o a lo mejor hay niños que quieren hacer un dibujo en cada hoja, lo cual también se podría considerar como parte del trabajo, ¿no? De las observaciones conductuales. También vamos a necesitar las tarjetas, evidentemente, y como pueden ver aquí, las tarjetas por atrás están numeradas. Bueno, aquí está la figura A y están numeradas de la 1, bueno, depende del número correspondiente. Las pongo aquí al revés para que veamos que existe un número para no perder el orden a la hora de que administramos la prueba. Déjenme ver. Aquí está la instrucción, en donde pues la instrucción básica es: tengo 9 tarjetas con dibujos para que los copies. Aquí está el primero, haz uno igual a este. El rapport es importante. Podríamos suponer que hacer un dibujo es algo relativamente sencillo, pero cuando platicamos con los niños qué les gusta, qué les llama la atención, a lo mejor les damos chance de que dibujen otra cosa primero, a lo mejor les damos chance de que platiquen, de que jueguen, lleven algunos juguetes, que lleven su juguete favorito, que busquen la manera de que el niño se sienta en confianza y que no sea una situación tensa en donde sabe el niño que lo van a evaluar, pero que es una situación más bien didáctica o lúdica más bien, ¿no? Que podríamos hacer un dibujo, como cuando pedimos un dibujo en general, ¿no? Entonces puede ser que el niño acomode la hoja, que coloque la figura, bueno, como colocamos la primera figura frente al niño, no hacemos ningún comentario y hacemos las observaciones correspondientes a la prueba. Aquí está la forma en que podríamos acomodarlo. Aquí ya llevaba algunos dibujos elaborados. Bueno, el niño llevaba algunos dibujos elaborados y esta es la forma en que podríamos presentar la tarjeta y el niño tiene la libertad de agarrarla, de levantarla, de subirla, de moverla, de voltearla, de lo que considere relevante. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que anotar, si es que la mueves, si es que la rotas, lo que haga, ¿no? Es importante anotarlo porque a lo mejor tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la forma de trabajo, a lo mejor no quiere hacerlo, o a lo mejor se lo acerca mucho porque no alcanza a ver bien, y son datos importantes, ¿no? Que nos pueden dar información acerca del nivel de maduración del niño. Bueno, aquí están los dibujos de Pedro. Podemos ver aquí la figura A, aquí la 1, aquí la 2, aquí la 3, aquí está la 4, acá abajo está la 5, aquí está la 6, no, perdón, aquí está la 6, aquí está la 7 y aquí está la 8. Son, como ven, un orden, digamos, un poco confuso, pero depende un poco de cómo esté organizada a su vez en su mente la información, ¿no? Podemos ver el tamaño de la figura A, por ejemplo, se ve muy grande este cuadrado. Podemos ver que esta es muy grandota también, por aquí se ven algunos borrones, y desde aquí ya podemos tener una información que interpretar, ¿no? El orden en que se organizan los dibujos. Recuerden, para la calificación pues necesitamos el protocolo. Y vamos viendo una por una, ¿no? En la figura A hablamos de distorsión de la forma, desproporción, rotación e integración. Aquí vamos a ver de cada figura, vamos a ver a qué se refiere la figura original, el dibujo de Pedro y algunos ejemplos de qué se puede contar y qué no. En la distorsión de la forma dice el cuadrado o el círculo o ambos están excesivamente achatados o deformados, ¿no? Como en este dibujo que está aquí abajo o aquí, se está ligeramente achatado, ¿no? O deformado. Entonces, puede ser que encontremos dibujos como estos y entonces marcamos la puntuación correspondiente, ¿no? En el caso de Pedro, no hay una deformación clara, no son cambios relevantes en cuanto a las figuras, por tanto, la puntuación es 0. A lo mejor algo que no habíamos comentado es que la puntuación es 0 o 1. 0 si es que no hay ningún problema con la figura, con el dibujo, y 1 si es que encontramos alguno de estos errores, como puede ser la distorsión de la forma. Si hubiera distorsión de la forma en el dibujo de Pedro, pues le damos un punto, pero como no es así, son 0 puntos, ¿no? Bueno, en el caso de la desproporción es entre el tamaño de uno y otro, ¿no? Del círculo y del cuadrado.
Aquí el dibujo se nota es más o menos a la mitad, ¿no? Y aquí está un poquito más arriba. Entonces si alcanza a ser este cuadrado el doble del círculo, ¿no? Y por eso es que en este caso le damos un punto a Pedro. Así que vayan anotando o vayan registrando en su memoria que Pedro ya lleva un punto. Lo ideal, obviamente, es anotarlo en el protocolo, ¿no? Ahí lo vamos a tener, pero ahorita por cuestiones nada más para no confundir un poco lo que estamos observando, el protocolo lo dejamos al final, pero tengamos en mente que hay un punto ya para Pedro. En la rotación nos referimos a que la figura esté movida 45 grados o más, como en estos ejemplos, ¿no? Aquí se ve claramente, está marcado los grados, aquí está volteada en vertical y aquí el que está rotado 45 grados es el cuadrado y además, pues digamos que en general puede ser que sea una parte de la figura o las dos. El caso de Pedro no es evidente una rotación, por tanto la puntuación es de 0. En la figura también se evalúa la integración, que es si fallan en el intento de unir el círculo y el cuadrado. En la figura original se ven unidos, en la figura de Pedro pues hay una ligera separación, pero no es tan grande como para considerarla relevante, ¿no? Aquí puede haber también una superposición cuando pasa el cuadrado y aquí dice que sí se cuenta, ¿no? Pero a lo mejor si es mínima, no hay necesidad de contarlo. Por tanto, en el caso de Pedro, la puntuación en este aspecto es de 0. En la figura 1 lo que evaluamos es la distorsión de la forma, la rotación y la perseveración. Aquí está la figura 1 original, la de Pedro, y algunos ejemplos de lo que se tendría que contar, ¿no? Son 5 o más puntos convertidos en círculos, puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados no se consideran como círculos. Y tampoco las rayas, ¿no? Si se fijan, el dibujo de Pedro es muy parecido a este de acá y que aquí dice claramente no se puntúa. Por eso es importante que lo verifiquemos, cuáles son los criterios, ¿no? Pero sí se puede contar, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Aquí es muy claro que son círculos, ¿no? Así que en este caso Pedro pues tiene 0 porque no hizo círculos en lugar de puntos. En cuanto a la rotación, nuevamente pensamos en una inclinación de 45 grados o más, la cual es evidente que en el dibujo de Pedro no la hay. Tendría que ser algo como en este dibujo o que de plano la figura esté inclinada a 45 grados o incluso que esté en vertical, ¿no? Pero eso no pasa, por tanto el punto o los puntos para este criterio es de 0. Y en la perseveración nos referimos a que haya más de 15 puntos en una hilera. Si se acuerdan, en el video teórico, esta figura tiene 12 puntos, ¿no? Que aquí están marcados de 2 en 2, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Y de este lado, en cada extremo hay puntos sueltos. Son 12 y aquí tenemos la que nos hizo Pedro, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos, ¿no? Entonces no hay más de 15 puntos, por eso la puntuación es 0. A lo mejor tendría que ser algo como esto para considerarse un punto, ¿no? Pero en este caso no sucede. En la figura 2 hablamos también de rotación, de integración y de perseveración. Nuevamente la rotación tiene que ver con esta inclinación de 45 grados o más, la cual en el dibujo de Pedro no la hay, ¿no? Aquí hay una ligera inclinación al principio de la figura, pero no llega a ser de 45 grados y solo es una partecita de la figura, además, ¿no? Entonces, por eso podríamos considerar que en este caso la figura llega a ser de 0 puntos. La integración es cuando se omiten de una o dos hileras de círculos o la hilera de puntos de la figura 1 es usada como tercera fila o primera fila, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la hilera que hizo Pedro, pero no está incluida en las 3, ¿no? Que son de la figura 2. Así que no hay ningún problema. No se omite ninguna hilera, están las 3, que a lo mejor aquí está una parte medio chueca, pero acá las 3 están correctamente, ¿no?
La perseveración son más de 14 columnas de círculos en una hilera, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 11 columnas. Pedro hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas, ¿no? Por tanto, no hay perseveración. Tendría que ser algo como está en el ejemplo, donde hay más de 11 columnas, incluso más de 14. Por eso la puntuación es 0. En la figura 3 lo que se evalúa es la distorsión de la forma, la rotación, la integración o la línea continua. A ver qué es cada uno de ellos. Nuevamente, la distorsión de la forma es que haya 5 o más puntos convertidos en círculo, como el que está en el ejemplo. Sin embargo, en el caso de Pedro, pues se ven a lo mejor rayas, pero no se alcanzan a ver círculos, ¿no? Acuérdense, tienen que ser círculos muy evidentes, ¿no? Como en este caso. Así que la puntuación nuevamente es 0. En la rotación pensamos otra vez en la inclinación de 45 grados o más de la figura. Por ejemplo, aquí está hacia abajo, aquí está totalmente, hacia abajo en vertical, aquí está hacia arriba y aquí también, ¿no? Y la figura de Pedro está en más o menos el mismo nivel de la figura original. Por tanto, no hay una inclinación evidente de 45 grados o más, por eso nuevamente la puntuación es de 0. En el aspecto de integración, hablamos de desintegración del diseño, por una parte, que es aumento de cada hilera sucesiva de puntos no lograda, ¿no? Entonces puede ser que haya más puntos por acá, más puntos por acá abajo, etcétera, o que esta cabeza que es como una flecha, que no sea reconocible o que esté al revés, ¿no? Que haya conglomeración de puntos, ¿no? O que sea solamente una de estas hileras y que no estén todas, ¿no? Así que este es un ejemplo de cómo podría ser un diseño desintegrado. Pero en el caso de Pedro, en general se ve una figura integrada tal como se observa en la figura original. Si pasamos a la integración B, que es la línea continua en lugar de puntos, tendría que verse más o menos como en este ejemplo. Sin embargo, en el caso de Pedro, no se ve línea continua, ¿no? Estamos de acuerdo. Por tanto, se ven los puntos o las rayas, pero lo que se está evaluando es que si hay una línea continua, lo cual no sucede en el caso de Pedro, por eso la puntuación también es de 0. En la figura 4 evaluamos la rotación y la integración. La rotación, ya lo vimos varias veces, se refiere a que hay una inclinación de 45 grados o más. Aquí, por ejemplo, la figura original, el área de el cuadrado y esta zona están unidos, pero acá, por ejemplo, se ve que está volteado, ¿no? Es más de 45 grados la zona circular, ¿no? Aquí también está volteado, aquí hasta le marcan con una línea. En el caso de Pedro, no hay una inclinación de 45 grados o más, por eso es que la puntuación es de 0 también. Y en la integración se refiere a que si hay una separación de más de 3 milímetros entre la curva y el ángulo. Entonces, aquí en el caso de Pedro no se ve ninguna separación. Tendría que verse más o menos así, según los ejemplos que se están observando. Tendría que haber esa separación y tendría que ser muy clara, ¿no? En el caso de Pedro ya vimos que no, no hay ese problema. Por tanto, la puntuación es 0. En la figura 5 hablamos de estos aspectos: modificación de la forma, rotación, desintegración o línea continua. Aquí está la figura 5 de la de Pedro, ¿no? La forma, como tal, no hay 5 o más puntos convertidos en círculo. Por eso es que la puntuación es 0, ¿no? Recordar que los puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados no se puntúan y que las rayas tampoco. Entonces tendría que ser algo más o menos así, aunque la raya va hacia el lado derecho, ¿no? Pero en este caso de Pedro no hay problema con la modificación de la forma. Nuevamente la rotación, si fueran 45 grados o más, daríamos un punto a Pedro, pero como no es así, es evidente que tiene 0 puntos, ¿no? Tendrían que verse como en estos ejemplos. Se nota la inclinación y por tanto hablaríamos de 0 puntos en el caso de Pedro, dado que no hay esa inclinación de 45 grados.
En cuanto a la desintegración del diseño, puede ser que haya conglomeración de puntos, una línea recta o círculo de puntos en lugar de un arco, ¿no? Aquí hay un círculo completo, aquí la línea se hace más bien recta y no un semicírculo, ¿no? Entonces, por eso Pedro lo hace más o menos igual a la figura original, por tanto, la puntuación es 0. Si hablamos de línea continua, nuevamente tendría que verse más o menos así, ¿no? Pero como ven, el caso de Pedro pues no se ve como línea continua. Así que pues es relativamente sencillo decir claramente que la puntuación de Pedro es de 0, porque no hay una línea continua. ¿Sale? Muy bien, la figura 6 nos habla de las curvas por ángulos, líneas rectas, integración y perseveración. Vamos a ver de qué se trata cada una. En la distorsión de la forma se dice que puede haber 3 o más curvas sustituidas por ángulos, ¿no? Fíjense cuántas, bueno, en este caso, perdón, es que iba a contar las curvas, pero no, aquí más bien son curvas, claramente. Aquí en el caso de Pedro, aunque algunos se acercan mucho a los ángulos, no llegan a ser ángulos, ¿no? Fíjense cómo si son más o menos curvas, se acercaba a los ángulos, pero la libró por un poquito, ¿no? Tendrían que ser más bien como estos de aquí, ¿no? Tal vez estos ejemplos son un poco más claros porque son los ángulos, como tipo triángulo, ¿no? En lugar de las curvas. Así que por eso la puntuación es 0. La distorsión de la forma es que no haya ninguna curva, ¿no? Que solo sean líneas así como triángulos o como, sí, como líneas que no marcan una curva y que no haya ninguna, ¿no? En ninguna de las dos hileras, tanto la vertical como la horizontal. Entonces, en este caso, como Pedro sí hizo varias curvas, no hay posibilidad de darle puntos, sino más bien aquí son 0 puntos porque no hay ningún problema al respecto, ¿no? En la integración es que las líneas no se crucen o se crucen en un extremo, ¿no? Como en este ejemplo, miren, la vertical, se cruza en el extremo, ¿no? Así que ahí podría haber un problema. Aquí no se cruzan o se cruzan más bien al final, pero pues apenas se cruzan, ¿no? Y aquí pues están sobrepuestas. Así que como en el caso de Pedro no pasa algo así, por eso la puntuación también es de 0. En cuanto a la perseveración, aquí hablamos de 6 o más curvas sinusoidales completas en cualquiera de las dos direcciones. Vamos a contar cuántas son. Son 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Empezamos aquí, nuevamente es 1, 2, 3. Pero si la contamos desde acá abajo, 1, 2, 3, 4. ¿Sale? 4. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se acercó, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, 7 curvas sinusoidales completas. Por eso es que la puntuación en este caso es de 1. ¿Sale? Así que vayan registrando. En el punto 20 de perseveración, Pedro tiene un punto. En la figura 7 hablamos de desproporción, distorsión de la forma, rotación o integración. En la distorsión de la forma se habla de la desproporción del tamaño de los dos hexágonos. Como se ve en la figura original, son hexágonos iguales, bueno, de tamaño, ¿no? Y entonces aquí, aun con que no son de igual tamaño, es muy parecido, bueno, no llega a ser el doble de tamaño este hexágono al que está inclinado, ¿no? Por tanto, fíjense, sería un ejemplo como este de aquí, ¿no? Que el hexágono sea muy pequeño, uno muy pequeño y el otro muy grande. Eso sí será una desproporción, pero acá no llega a ser el doble, ¿no? Así que por eso la puntuación es de 0. Y en la distorsión de la forma, los hexágonos están excesivamente deformados, ¿no? Si vemos la figura original y vemos la figura de Pedro, aquí incluso este ya no podría considerarse totalmente un hexágono, ¿no? Aquí le falta un ángulo, aquí le falta otro ángulo, eh, incluso el ángulo del grande o el chiquito no está completo, en fin, ¿no? Sí es una evidencia, una distorsión evidente, por tanto aquí la puntuación es 1. O en su caso puede ser ejemplos como este, ¿no? Tendría que ser muy evidente la distorsión de la forma, como en este caso de Pedro, para darle un punto. Así que aquí ya tiene otro punto Pedro, ¿no? Si no me equivoco ya lleva 3, así que
Sigamos contando. La rotación, nuevamente pensando en los 45 grados de inclinación, pues tendría que ser más o menos como en estos ejemplos, ¿no? Sin embargo, en el caso de Pedro, no hay una inclinación, ¿verdad? Alcanzamos a notar que la figura está en vertical, que no se alcanza a inclinar más allá de los 45 grados. Así que por eso la puntuación es de 0. La integración significa que los hexágonos no se superponen o lo hacen excesivamente. Aquí, por ejemplo, el hexágono no está superpuesto o aquí está demasiado superpuesto. Y en el caso de Pedro, apenas alcanza a sobreponerse, pero sí lo alcanza a hacer, ¿no? Aunque el dibujo está incompleto. Por eso la puntuación es de 0. Bueno, finalmente en la figura 8 hablamos de la distorsión de la forma y de la rotación. La rotación ya saben a qué se refiere, ¿no? Vamos a ver la distorsión, bueno, todas, las dos. La distorsión de la forma es que el hexágono o el rombo están excesivamente deformados, ¿no? Aquí es evidente, por ejemplo, que este ángulo no está, o apenas si se alcanza a notar para conformar bien el hexágono, ¿no? El rombo pues está en general bien, aunque sí hay un poco de deformación, y lo que más, pues digamos, se nota es estas líneas, ¿no? Estas líneas verticales que no tendrían que estar, pero que ahí están. Y si vemos en los ejemplos, tendría que ser una deformación todavía mucho más clara, ¿no? Pero aquí solo por las líneas y por los ángulos considero importante marcar ese punto para que no haya oportunidad, ¿no? Por eso hay líneas agregadas y se omiten algunos ángulos, que es algo que tendríamos o podríamos considerar importante, ¿no? Y la rotación, ya saben, tendrá que ser de 45 grados o más. Bueno, la figura inclinada a 45 grados o más, lo cual no sucede en el caso de Pedro. Así que, por eso, en este caso, la puntuación sigue siendo de 0. Muy bien, entonces, ¿cuántos puntos fueron en total? ¿Se acuerdan? A ver, ya los caché, no pusieron atención. No, ya vi que sí. Ya vi que anotaron claramente los puntos. Entonces son 4 puntos en total. Aquí está anotado en donde, un punto en 1B. Aquí tendríamos que registrarlo, ¿no? En 1B, en 20, que es la perseveración en la figura 6. El 21B, que es la distorsión de la forma en la figura 7. Y el 24, que es la distorsión de la forma en la figura 8. ¿Se fijan? Es la distorsión de la forma lo que todavía está fallando un poco en este niño, y eso nos habla un poco de cómo se pueden modificar algunas letras a la hora de escribir. Así que iniciemos un poco con esta reflexión de lo que pasa con la escritura de este niño. Bueno, pues hablamos de interpretación. Si pensamos en los datos normativos de esta escala, este niño pues lo tenemos que ubicar aquí a los 7 años, ¿no? 7 años, 5 meses. El promedio de puntuación es de 4.8. Pedro tuvo 4, se acerca mucho al promedio, ¿no? O sea, tuvo un poco menos de lo que tiene la mayoría de los niños, menos puntuaciones, lo cual es muy bueno en general, ¿no? Sin embargo, también podemos considerar la desviación estándar. Acuérdense que la desviación estándar es qué tanto se desvía una puntuación del promedio. En este caso es de 3.6, lo cual nos ayuda a comprender que el promedio, el rango más bien, el rango de puntuaciones que tienen los niños entre 7 años y 7 años 5 meses es de 1.2 a 8.4. O sea que si Pedro sacó 4, pues queda más o menos a la mitad, ¿no? Así que en este caso, de acuerdo con los datos normativos, Pedro estaría en un nivel promedio de maduración visomotriz. Por grado escolar, podemos ver que los niños de primer año, que en promedio tenían 6.5 años de edad, tenían un puntaje de 8, o sea, muchos más puntos cuando hablamos por grado escolar, ¿no? Con una desviación igualmente de 4.4 y para anotar el rango que va de 4 a 12.2. En este caso, Pedro tuvo 4 puntos, por eso está en este rango, ¿no? En este rango de desviaciones estándar. Sin embargo, alguien podría decir, pero también está acá, maestro. Así es, puede estar también acá, pero pensando un poco en la edad, pensando en el grado escolar en el que se encuentra este niño,
vamos a ubicarlo un poquito más aquí, ¿no? Además por la puntuación exacta, ¿no? De 4. Así que como él está en primero, pero ya está a punto de pasar a segundo de primaria, pues digamos que es una equivalencia importante, ¿no? Por grado escolar. O sea, ahí está en el grado escolar correspondiente con su edad y con su maduración visomotriz. Y si pensamos en la puntuación que tuvo, podemos también asociarlo a una edad equivalente, ¿no? Que puede ser de 8 años 0 meses a 8 años 5 meses, que está aquí, ¿no? Tiene 4 puntos y por eso el equivalente de edad es de 8 a 8,5. Esto lo único que significa es que puede tener eh, un ligero aumento o un grado de maduración ligeramente mayor que los niños de su edad, ¿no? Pero eh, en este caso no habría tanta diferencia, puesto que en las puntuaciones anteriores o en las tablas anteriores se nota que está en un nivel promedio. Bueno, hasta aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, está aplicado el test de Bender a este niño, la puntuación fue de 4, está en un nivel de maduración promedio, ¿sale? Pedro está terminando el primer año, por lo que también su nivel de maduración corresponde al nivel escolar. El equivalente de edad es de 8, lo cual indica que es buena capacidad de coordinación visomotriz, coordinación de la visión con la motricidad fina, lo cual necesitamos para escribir, ¿no? Por ejemplo, es probable que Pedro sea capaz de escribir correctamente en general, ¿no? A lo mejor detallitos, que si la letra bonita, etcétera, a lo mejor eso todavía no, pero identifica las letras, las puede copiar, puede ponerlas en orden, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, puede escribirlo adecuadamente, ¿no? Armar los objetos, también lo puede hacer, rompecabezas, abrir y cerrar tapas, por ejemplo, eh, cuando los niños juegan con Lego, por ejemplo, puede ser que se refleje aquí también, ¿no? Que son capaces de modificar, armar y desarmar esas figuras que algunas son muy pequeñitas, ¿no? Pero pues es una forma de estimular también eh, esta motricidad fina, para que lo consideren. Y entonces, ¿qué pasa con la escritura de Pedro según lo que nos decían los papás o los maestros, ¿no? Aquí están los dibujos de Pedro y aquí está la forma de escribir. ¿En qué se parecen? ¿Ustedes alcanzan a ver algo? A dar unos segunditos. ¿En qué se parecen unos y otros? Bueno, seguramente le pueden poner pausa y dicen, ay, antes de que nos diga el profe, vamos a ver en qué se parecen, a ver si es cierto, ¿no? Así que sugiero que le pongan pausa y ya cuando tengan alguna respuesta le ponen play otra vez. Bueno, ya que le pusieron play otra vez, fíjense, eh, esta es la figura A y cómo se ve el círculo más pequeño que el cuadrado. A lo mejor está asociado con las letras, ¿no? Algunas letras son más grandes que las otras, ¿no? Puede que tenga que ver el tipo de letra, ¿no? La Q, la P, la G, que generalmente ocupan dos espacios, ¿no? Habrá que ayudar a que este niño escriba en el espacio correspondiente, ¿no? No es que esté mal, simplemente está ubicándolo en el nivel en que se le ha dicho que tiene que escribir, ¿no? Lo cual es correcto en general, solamente habrá que decirle, puedes invadir el espacio de abajo, no pasa nada, ¿no? Solo es una cuestión de organización visual. Lo que sí podemos notar también es cómo aquí se juntan estas dos figuras, por ejemplo, del lado izquierdo, la 1 y la 2 están muy juntas y que a lo mejor aquí hay letras y palabras que están muy juntas. Quizá es una evidencia también de que hay cosas que todavía no puede separar por completo, ¿no? Y entonces la organización en general no se ve tan bonita como en otros dibujos, que a lo mejor aquí ponen la A, luego la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y hasta lo ponen en orden y bien bonito, ¿no? Pero es parte del proceso de maduración, así que sigo insistiendo en que no hay algún problema evidente, ¿no? Muy bien, entonces en general el orden es adecuado, las letras están escritas correctamente y además pues se puede observar que eh, pues digamos en algunos casos no escribe mayúsculas cuando corresponde, en algunos casos sí las escribe. Bueno, por ejemplo, en Pedrito, sabiendo que es un nombre propio, ahí pues es correcto, ¿no? Que se escriba de manera con letra mayúscula. Pero, por ejemplo, peligro, aquí parece que es una letra mayúscula, pero a lo mejor la quería escribir abajo, ¿no? Y lo mismo sucede acá.
Puede ser que tenga que ver el espacio, puede ser que tenga que ver el orden, la planificación, etcétera, ¿no? Bueno, entonces una de las cosas que tal vez podríamos sugerir es relacionadas con el orden, hablando de aspectos emocionales. Pero no, porque esto en realidad es significativo hasta los 8 años. Sin embargo, si encuentran a un niño mayor de 8 años y tiene un orden confuso a la hora de hacer sus dibujos, habrá que empezar a trabajar un poco en su impulsividad, ¿no? En algunos casos puede estar relacionado con problemas de aprendizaje. Estos aspectos emocionales, recuerden, debemos evaluarlos con mucho cuidado. No es que solo por verlos aquí ya digamos, pues a lo mejor este niño tiene cierto grado de impulsividad o de agresividad, ¿no? O a lo mejor tiene falta de estabilidad emocional. Eh, Hay que tener cuidado. Hay que preguntarle a un psicólogo clínico, hay que hacer otras pruebas además para complementar estos datos que nos corroboren si hay impulsividad, si hay agresión, si hay depresión, si hay timidez, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el aumento progresivo de tamaño puede estar asociado a la poca tolerancia a la frustración y si damos esos datos a algunos papás o a algunos profesores, puede ser que afectemos bastante. Entonces, mejor no hay que decirlo hasta que tengamos seguridad, hasta que evaluemos con otros elementos, ¿sale? Por favor, considérenlo en su práctica. Y si hablamos de algunos otros elementos, por ejemplo, lo que les decía, líneas finas asociados a timidez y retraimiento, ¿no? No necesariamente significa que los niños que dibujan, que apenas si se ve el dibujito, no necesariamente está asociado con la timidez, ¿no? ¿Qué tal si es el lápiz el que no estaba escribiendo bien, ¿no? Eh, Sin embargo, sí son indicadores importantes y que son como un primer filtro y a lo mejor podemos evaluar más profundamente para comprender qué es lo que pasa en estos casos. Aquí están los factores emocionales, no los estamos considerando completamente ahorita porque sería un error, ¿no? Un error que al no considerarlo o al no asociarlo con otras pruebas. Sin embargo, sí podemos notar o hacer una sugerencia, ¿no? No es significativo hasta los 8 años, pero podríamos sugerir, por ejemplo, que se observen, aunque se le dé un seguimiento a las habilidades de organización, de planificación, incluso de lateralidad, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, cómo está escribiendo este niño y que ubique el espacio, ¿no? De espacialidad también, cómo es que puede invadir un espacio de arriba o de abajo y que no pasa nada, ¿no? No hay ningún problema. Y en cuestión del posible borrón, tal vez asociado con impulsividad, pues no termina el dibujo, ¿no? Ya nada más lo borra y ya no termina el ángulo. Pero, insisto, esto no es significativo, pero sí es necesario darle un seguimiento. Finalmente, si hablamos de una conclusión, pues Pedro en realidad tiene un nivel de maduración visomotriz adecuado para su edad y grado escolar, ¿no? ¿Qué significa esto? Nos dirían los papás o los maestros, ¿no? Pues eso me dice prácticamente nada, ¿no? Lo que estamos diciendo es que el niño es capaz de ver, de tomar un lápiz, de escribir, de leer correctamente en general, ¿no? Eh, y que es cuestión más bien de tener más ejercicio de lectura, más ejercicio de escritura para saber cómo se escriben las minúsculas, cómo se escriben las mayúsculas, cómo a veces se invade el espacio de abajo de un renglón y no pasa nada, cómo las letras pueden ser organizadas, cómo puede haber espacio entre una palabra y otra, en fin, es cuestión de ejercicio, ¿no? Básicamente. Y sería importante desarrollar entonces habilidades de organización y planificación. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿No? Nos dicen, vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer 9 dibujos, y si empiezo por en medio es probable que el orden cambie, ¿no? Pero a lo mejor empiezo desde arriba, ¿no? Y de esa manera voy organizando en mi mente esos 9 dibujos. Por tanto, implica la planificación, ¿no? Y dicen, esos 9 dibujos y entonces tengo que empezar a identificar cómo hacerle, ¿sale? Por tanto, en pocas palabras, Pedro tiene un nivel de acuerdo con su edad, no se puede sospechar de un problema de lectura o un problema de escritura y tampoco probablemente un problema de aprendizaje, ¿no? Pero eso se tendría que averiguar con otras pruebas. Por lo pronto, Pedro tiene un buen nivel madurativo. Así que hasta aquí llegamos. Es una prueba interesante, el test de Bender, que nos ayuda mucho para comprender el proceso de lectura, el proceso de escritura y espero que esta explicación, que ya no fue tan breve,
pero que sí nos ayude a comprender cómo se aplica, cómo se califica y cómo se interpreta el test de Venter. Espero que les haya servido y nos mantenemos en contacto. Cuídense mucho. Hasta la próxima.